¿Cómo están, alumnos triunfalinos? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje de curso de educación religiosa de primero de secundaria. Vamos a hoy día iniciar esta experiencia poniéndonos en presencia de Dios, invocando su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que encomendarnos a Dios y a María Santísima en esta situación, sobre todo por lo que estamos pasando, y digámosle: Señor, ayúdanos a poder vencer esta situación de enfermedad por la que estamos viviendo. Cura a nuestros enfermos, dale el descanso eterno a las personas fallecidas. Madre Santísima, cúbranos con tu santo manto. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a llevar a cabo este nuevo tema, ya el tema número 9 dentro de toda la programación de temática que se ha realizado o que se tiene pensada para este año. Acuérdate que hemos estado viendo durante todas las experiencias de aprendizaje anteriores, hemos estado viendo un último tema que vimos, que era el tema relacionado a cómo Dios se va revelando al hombre. Lo hemos visto, ¿te acuerdas? Dios se revela al hombre de dos formas, ¿te acuerdas? Una revelación natural y una revelación sobrenatural. Vamos hoy a detenernos en algo, que son las que se conocen como etapas de la revelación de Dios, como complemento del tema número 7, porque acuérdate que el tema 8 fue un tema de repaso. Vamos a mirar acá, en primer lugar, estas preguntas que nosotros vamos a plantearnos, ¿de acuerdo? Estas dos preguntas que están aquí, que tú las puedes leer en el panel, ¿no? Y tenemos aquí: ¿cómo crees que Dios se ha ido revelando a los hombres? Y en segundo lugar, ¿conoces las etapas de la revelación de Dios? Plantéate estas cuestiones, compártelo ahí en casa, alumno triunfalino, con quien estés ahí cerca, y comparte estas preguntas. De repente alguien puede darte algún alcance. Plantéate tú mismo estas dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo crees que Dios ha ido revelando a los hombres? ¿Cómo crees que Dios ha ido manifestando? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que veíamos esas dos formas? Una revelación natural y una revelación sobrenatural. Pero ahora lo que nos vamos a centrar: ¿conoces las etapas de la revelación de Dios? ¿Cómo fue Dios revelándose? Pero fue revelándose a través de etapas, ¿correcto? Y eso es justamente el tema de hoy, que son las etapas de la revelación de Dios. Las etapas de la revelación de Dios. Y para ello tenemos un propósito que nos vamos a plantear. Y este propósito es justamente, ¿no? Dice: conocemos las diversas etapas de la revelación de Dios al hombre como un medio de conocerle y amarle más allá de nuestras fuerzas. Hay que conocer estas etapas de la revelación de Dios. Dios se fue manifestando al ser humano, lo hemos visto ya, pero a través de diferentes etapas, que es la que vamos a ver justamente hoy día. Correcto. En primer lugar, quiero que te fijes aquí en esta frase, en este letrero. Dice: Dios se revela, en primer lugar, se revela a Adán y Eva. Para eso te tengo que decir, existen 4 etapas de la revelación de Dios. Ya lo vamos a ir viendo. En el Antiguo Testamento, el primer momento es Dios se revela a Adán y Eva. Es decir, Dios, al crear a Adán y Eva, Él se da a conocer luego. Él se manifiesta ante ellos, les da una serie de pautas, les dice todo el tema de que no pueden comer de este fruto, etc. Tú ya conoces toda esa historia. Entonces, Dios empieza a revelar al ser humano. Pero ¿qué pasa con Adán y Eva? Adán y Eva caen en pecado, que ya tú conoces toda esa historia. Pero Dios no deja de revelarse. O sea, por el pecado de Adán y Eva no deja de darse a conocer. Y luego pasan muchos años más y viene una segunda etapa de la revelación, que es cuando se da a conocer a Noé. Tú ya sabes la historia de Noé, ¿verdad? Pues le dice, ¿no? El mundo ha caído en el pecado, yo quiero limpiarlo, y entonces pues voy a mandar un diluvio. Construye un arca e ingresa ahí en el arca una pareja de animalitos, ¿no? Hembra y macho.
de cada especie. Correcto, y avisa a toda la gente que quieran entrar en esa arca porque yo voy a enviar el diluvio. Pero pues nadie le hace caso, piensan que está loco, entonces solamente entran los animales y Noé con sus familiares cercanos pues ingresan. Luego tú ya conoces la historia, viene el diluvio por 40 días, 40 noches y desaparece toda la humanidad, ¿no? Y todo lo que estaba ahí, más que los animalitos que habían entrado en el arca. Y luego ya, tú sabes lo que ocurre, Noé ya pasa un tiempo, el agua se va evaporando, ¿no? Otra vez se va dando a conocer la tierra, y bueno, ahí empieza toda una humanidad. Dios se va revelando ahí, o sea, se da a conocer también con Noé. Y esa es la segunda etapa de la revelación. Y una tercera etapa de la revelación es cuando Dios se revela con Abraham. Ya pasan muchos años más adelante. Se revela a Abraham, tú sabes, le dice que salga de su lugar donde él vivía y que vaya a tal lugar. ¿Para qué? Justamente eso lo vamos a ver más adelante. Justamente el tema de Abraham es el tema que continúa este. Entonces por eso ya los detalles te los doy en la próxima experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede ahí en esa revelación? Pues Abraham acoge con beneplácito todo lo que él le dice y empieza todo el proceso de elección de ese pueblo que Dios quería, ese pueblo para él, ¿no? Y le dice a Abraham, ya lo veremos luego, le dice, tú serás el padre de mucha gente, de una multitud. Y Abraham, justamente su nombre significa padre de multitudes. Entonces ahí se revela Dios en una tercera etapa, se da a conocer a Abraham, da a conocer lo que él quiere para su pueblo, ¿no? Un pueblo que lo va a formar en Abraham. Pero pasan ciertos años posteriormente, sigue Dios revelándose, sigue Dios dándose a conocer. Y llegamos a la cuarta etapa de la revelación, que es Dios se revela a Moisés. Esa historia de Moisés, tú ya la conoces también, ¿verdad? Pues el príncipe egipcio que al final, por los designios de Dios y por el plan de salvación de Dios, pues termina siendo su libertador, ¿verdad? Termina yéndose exiliado fuera de Egipto, ¿no? Para poder salvar su propia vida, y pues ahí se empieza a aprender las labores del pastor, de un pastor de ovejas. Se conoce con una mujer, se enamoran, se casan, y empieza toda una historia pues de amor. Ahí tienen su familia, hasta que un determinado momento pues Moisés recibe esa revelación de Dios. Dios se le presenta y le dice, ¿no? Que el pueblo está clamando a él, ¿no? Y está clamando la liberación, porque estaban obviamente ellos de esclavos de Egipto. Entonces Dios se le presenta y le dice, ¿no? Mi pueblo está clamando a mí y tú vas a ser mi libertador. Y ya le da una serie de instrucciones. También es un tema que vamos a ver después, ahí con más detalle. Ya miramos el tema de la revelación con Moisés, pero tú ya sabes la historia. Pues no, entonces, ¿qué pasa? Que Moisés es un instrumento también de la revelación de Dios. Dios entrega a Moisés, ¿qué cosa? Lo esencial, pues entrega las tablas de la ley, y con él, con Moisés y las tablas de la ley, se hace una alianza. Una alianza es un pacto entre Dios y ese pueblo que ya se había formado, ¿de acuerdo? Venía desde Abraham, ¿no? Y luego ya seguían a Moisés, y todas esas personas que esperaban esa liberación, que esperaban llegar a esa tierra que Dios había prometido, esa tierra, la tierra prometida, ¿no? Se conoce así como la tierra prometida. Pues toda esa gente que estaba en Egipto de esclavos, ¿no? Pues pasan a ser libertados por Moisés a través del poder divino, y que tú ya conoces toda esa historia. Ya miraremos en los temas siguientes todo el detalle para que conozcas tú sobre estos hechos importantes. Entonces, que quede claro el uno triunfalino esto. Estas 4 etapas de la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se revela primero a Adán y Eva, luego a Noé, luego a
a Abraham y luego a Moisés. Pero ahí no termina su revelación. Ya en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Dios se revela ya definitivamente. ¿Y con quién se revela definitivamente? Pues se revela con su Hijo Jesús cuando se encarna en María. ¿Te acuerdas que hemos visto en el tema de María cómo Jesús se encarna y entra ya en la historia? Ahí se produce ya el fin de la revelación de Dios. Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Hijo Jesús, y ahí se da a conocer finalmente. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice: yo y el Padre somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús da a conocer todas las realidades y todas las verdades que Dios quería que diera a conocer. Por eso, con Jesús termina el proceso de la revelación divina. Acuérdate, empieza con Adán y Eva y termina con Jesús ya en el Nuevo Testamento. Ese es el proceso mismo de la revelación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está claro hasta ahí lo que hemos compartido? Pero también quiero decirte otra cosa. También Dios se ha revelado en lo que se conoce como revelaciones privadas. Dios se ha revelado ¿en qué? Se ha revelado a personajes, a personas, se ha dado a conocer a través incluso de apariciones de la Virgen María. Ha querido dar a conocer también un mensaje a través de otros personajes, de santos. Pero esas revelaciones, cuidado, no van en contra de todas las revelaciones anteriores, no van en contra de la misma revelación de Jesús. Eso va siempre en comunión, no viene a decir la Virgen María nada diferente a lo que Jesús nos enseñó. Por eso no es esas revelaciones, digamos, privadas. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, los pastorcitos, es una revelación privada, es un grupo de personas muy reducido. O la Virgen de Lourdes, a Santa Bernardita, es también no solamente a una niñita. Esas son revelaciones privadas. Eso no cambia nada lo que Jesús vino a revelar. Esas revelaciones privadas van en relación con la revelación definitiva de Jesús, que es con cómo termina Dios esa revelación. ¿Cuál es la respuesta de la revelación de Dios al hombre? Que ya te lo había comentado antes, pues que nosotros debemos mostrar a Dios la fe. Debemos creer en Dios. Él se ha dado a conocer a nosotros y entonces nosotros respondemos a esa revelación ¿cómo? Confiando en Él. Si Él se ha dado a conocer a mí, a cada uno de nosotros y a todos los hombres, pues yo ¿cómo respondo? Creyendo en Él, confiando en Él. Y esa es la revelación de Dios, ¿no? Esa es la revelación que Dios me da a conocer y yo ¿cómo respondo? Respondo creyendo y confiando en Él. Fíjate en el propósito. Conocemos las diversas etapas de la revelación. ¿Para qué? Para saber cómo es Dios, para saber que Dios me ama y para al saber ello yo también amarle y amarle con todas las fuerzas. Esa es la idea de que Dios se ha revelado a nosotros y que yo, conociendo cómo es Dios, conociendo que Él me ama, yo también le puedo amar. ¿De acuerdo, alumno triunfalino? Pues eso era lo que yo quería compartir contigo en esta experiencia de aprendizaje. Que Dios se revela al hombre, pero yo también tengo que devolver ese amor que Él me ha dado al revelarse, también con amor, creyendo y confiando en Él. A eso estamos llamados todos nosotros, los seres humanos, alumno triunfalino. Hasta otra nueva experiencia de aprendizaje. Anda apuntando ideas, anda apuntando algunas cosas que quieras resaltar de los videos, anda apuntando en tu cuaderno también y eso te va a servir para tu propia fe. Muchas gracias, muchas bendiciones para ti y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y además, alumno triunfalino, nos puede iluminar la palabra de Dios si consultas tú el libro de Hebreos 1, del 1 al 2.
Y ahí, alumno triunfalino, se puede notar justamente lo que te he estado diciendo, que Dios se va revelando y se revela al hombre por amor. Y ahora también en el mundo actual, traigamos esa revelación ahora a la realidad que estamos viviendo. Hemos dicho que Dios se terminó de revelar en Jesús, pero si tú analizas también, Dios se está dando a conocer también a nosotros en el mundo actual, en nuestra realidad. ¿A través de qué? A través de las alegrías que podemos tener en la vida, también de las tristezas, sobre todo ahora que estamos viviendo esta pandemia, estamos experimentando esta realidad tan triste, tan lamentable, pero aún en eso Dios también se está dando a conocer en el hermano que sufre, en el anciano que muere, en la persona que muere, en todas las personas que están sufriendo, también para que nosotros podamos a ellos ayudarles y ver en esas personas justamente esa manifestación de Dios, aún en el sufrimiento, en el dolor, en la alegría, en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Dios también se manifiesta y Dios también está ahí revelando su vida, su ser, revelando su amor por nosotros. Quiero terminar pues así esa experiencia. Piensa en el amor que Dios tiene por ti y por mí, a pesar de lo que estamos viviendo, y que nosotros debemos responder con ese amor hacia Él, esa confianza hacia Él. ¿De acuerdo? Muy bien, alumno triunfalino, un abrazo para ti, Dios te bendiga y nos vemos ya en una siguiente experiencia de aprendizaje.